Hola amigos Darksiders, amantes de la cultura pop, el arte y el mundo geek, ¿cómo están? Aquí estamos con un nuevo capítulo y el día de hoy con esta nueva película de Drácula, una historia de amor. Esta película de Luc Besson, que bueno, yo me enteré el año pasado que estaba en producción ya, bueno, que había tenido algunos problemas, que me generó mucho entusiasmo, muchas ganas de verla, como buen amante de las historias de vampiros, muchas ganas de verla. Bueno, antes que nada les quería comentar que se pueden suscribir al canal si todavía no lo hicieron, comentar, compartir y darle me gusta, y de esa manera van a ayudar muchísimo a que este canal crezca un poco más, día a día, semana a semana, mes a mes. Y también nos pueden escuchar por la plataforma de iVoox. La idea de Drácula, una historia de amor, nació como un proyecto personal de Luc Besson, que desde hace años buscaba reinterpretar la figura de Drácula. Lejos de los clichés del cine de horror, según él, su fascinación no era con el monstruo, sino con la tragedia humana detrás del mito. El guión lo escribió el propio Luc Besson durante el confinamiento en el año 2020, como una especie de carta de amor al tiempo perdido. El director evitó inspirarse directamente en la novela de Bram Stoker o en versiones cinematográficas previas, por lo menos es lo que él dice, pero yo creo que se contradice bastante con lo que luego vemos en pantalla. Yo creo que esto puede suceder luego de correcciones o reescrituras, ya que, bueno, los guiones generalmente tienen revisiones y hay cosas que se van cambiando en el camino. Según él, se sumergió más en las leyendas balcánicas originales de Vlad Tepes y las fusionó con elementos de tragedias románticas. Uno de los grandes retos en la fase de desarrollo fue definir el tono. Besson quería alejarse del terror gótico clásico y construir una historia narrativa más íntima, casi teatral. De hecho, se siente bastante teatral de a momentos, donde la cámara sea un espectador silencioso de la melancolía de Drácula. El enfoque se centró más en la soledad y en la maldición del tiempo que en los actos de vampirismo. Por eso vamos a ver muy pocas cuestiones con respecto al vampiro. Además, Luc Besson trabajó con un equipo reducido de guionistas de su confianza para poder pulir los diálogos y darle un aire más poético. El concepto de amor como maldición y redención al mismo tiempo fue el pilar central desde el inicio, y eso lo podemos ver claramente en la película. En cuanto a la estética, desde la preproducción se definió un estilo visual de contrastes externos, luces cálidas y suaves de a momentos, bueno, más que nada en los momentos de recuerdos, sombras densas, azuladas, a veces también tonos muy anaranjados, rojizos, medio sepias, todo esto para representar ciertas épocas en las que vamos a ver al conde. La música de esta fase ya estaba pensada como un personaje en sí mismo. De hecho, tiene una personalidad presente en la película y eso me gustó muchísimo, con una fuerte presencia de cuerdas y coros etéreos. La producción se llevó a cabo entre septiembre del 2023 y marzo de 2024, con un enfoque de rodaje muy controlado, casi artesanal. Luc Besson optó por filmar la mayoría de las escenas en locaciones reales en Europa del Este, principalmente en Rumania, Hungría y algunos interiores en el estudio de Francia. Algunas locaciones que se utilizaron fueron el castillo de Poenari, en Rumania, más auténtico que el famoso castillo de Bram, calles de Budapest, en Hungría, utilizadas para recrear la ciudad contemporánea donde Drácula se ocultaba, manteniendo una atmósfera del viejo continente. Bueno, bosques de Transilvania, donde se filmaron secuencias nocturnas cargadas de niebla. Se utilizaron cámaras Arri Alexa Mini LF, combinados con lentes atmosféricos que otorgan una sensación de profundidad nostálgica. Muchas escenas se rodaron con cámaras a manos, pero con movimientos suaves para que el espectador flotara junto a Drácula. La música fue compuesta por Danny Elfman. Es la primera vez que este artista y compositor colabora con
con Luc Besson. Es muy conocido por sus trabajos junto a Tim Burton. La banda sonora combina elementos orquestales, coros etéreos, bueno, enfatiza todo este tono romántico y oscuro de la película. Además, Luc Besson incluyó piezas de música folclórica rumana reinterpretadas a maneras minimalistas para conectar con las raíces culturales de la historia. Tenemos como protagonistas a Caleb Landry Jones como Vlad, el conde Drácula. Tenemos a Christoph Waltz, esta suerte de sacerdote Van Helsing. También participa Zoe Blue como Elisabetta y Mina, Matilda De Angelis como María, Ewens Abid como Jonathan Harker, entre otros. Luego tenemos al director, a Luc Besson, que escribió y dirigió esta historia inspirada en la novela de Bram Stoker. El director de fotografía, Colin Wandersman, la música de Danny Elfman, como ya mencionamos, el diseño de producción por Hugues Tissendier y la edición de Lucas Fabiani. Luc Besson se negó a usar CGI para crear climas fríos, prefiriendo las condiciones naturales, aunque esto significó que se rodaran en temperaturas bajo cero. Algunas secuencias de interiores fueron iluminadas con velas reales, al estilo de Barry Lyndon de Kubrick, para crear una atmósfera más íntima y orgánica. Esto exigió a los actores actuar con libertad de movimiento restringida, aprovechando las sombras naturales. Y más del 70% de los efectos se realizaron en set con técnicas tradicionales. La película contó con un presupuesto estimado de 45 millones de euros, 49 millones de dólares. A diferencia de producciones de gran escala, Besson optó por un enfoque más artesanal, concentrando el presupuesto en locaciones reales, vestuario de época y efectos prácticos. La película se proyectó en una función privada en el Festival de Cannes y las opiniones preliminares de parte de Guardian, por ejemplo, dice visualmente deslumbrante, aunque demasiado pausada para los amantes del vampiro clásico. En Variety, por ejemplo, dicen que Caleb Jones entrega la interpretación más vulnerable de Drácula que pudimos ver en décadas. Se destaca la química visual entre Caleb y Zoe Blue. Se espera que la película sea recibida como una obra de culto, que sea apreciada por los cinéfilos y los críticos de autor, pero la verdad que yo, tengo mis dudas. Ya al final del resumen voy a comentarles mi opinión. Dicho todo esto, vamos a pasar entonces a la reseña y resumen de la película. Vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible porque es una película que dura prácticamente 2 horas y poco más. La película nos sitúa en el año 1480 en Rumania y vamos a comenzar escuchando una melodía melancólica, bastante interesante. La verdad que a mí me gustó muchísimo esta melodía que proviene de una cajita musical que de hecho la primera escena vemos que el conde va dándole cuerda a la cajita para que suene y vamos a tener unas escenas bastante románticas y apasionadas entre el conde y su amada Elisabetta. La verdad que el comienzo de la película me resultó bastante bueno, los colores, las tonalidades, los escenarios en sí. Yo creo que en definitiva, estas primeras escenas, la paleta de colores, los escenarios, la cajita musical, el estilo en sí nos muestra más o menos la estética principal de la película, ¿no? Este romance bastante apasionado entre el conde Vlad y la princesa Elisabetta. Todo este momento apasionado es interrumpido por unos soldados que vienen a buscar al conde para que cumpla su lugar en el ejército. Ir a enfrentar al Imperio Otomano, donde, vemos unas escenas de batalla que están bastante bien dentro de todo. Antes de ir a la batalla, pasa por la capilla a ver a un obispo para recibir la bendición, y se dirige al campo de batalla. La verdad que el vestuario, la armadura que carga el conde está bastante bien,
Sí, no se asemeja a esa poderosa armadura impresionante visualmente que vimos en las películas de Coppola, pero dentro de todo está bien. Ese casco dragón es un diseño que es bastante pretencioso, bueno, con las particularidades que tiene Luc Besson para este tipo de cosas, ¿no? Para el apartado visual. Sabemos que él es bastante excéntrico y suele tener diseños bastante particulares que lo destacan igualmente y bueno, forma parte de su personalidad en las películas. A mí el actor la verdad que me gusta mucho cómo lo actúa. Me costó un poco asimilarlo al principio, pero luego me fui como acostumbrando y bueno, viendo la capacidad actoral. Creo que lo vi solamente en la película de los X-Men, en otras películas no lo volví a ver. Bueno, continuando con la película, vamos a ver que Vlad tiene mucha fe, ¿no? Que es como un apasionado hacia el catolicismo, bueno, Dios y todas estas cuestiones, es más o menos lo que nos muestra. Y vamos a ver que la princesa Elisabetta parte del castillo de Drácula y es emboscada en camino. O sea, ella es escoltada por un par de soldados del conde, pero es emboscada y perseguida. Entonces, cuando está en plena batalla, el conde, que la verdad que la escena bastante bien, bueno, esa parte donde enfrenta a los enemigos y prende fuego todo el campo de batalla, el tema del casco dragón, bueno, cómo los derrota, cómo se le muestra esta derrota al sultán, está bastante bien. No es una gran batalla en cuanto a producción. Creo que incluso en algunas series tenemos mejores batallas, pero dentro de los que se nos cuenta está bien. Cuestión es que, bueno, él es informado que la princesa fue emboscada y corre, o sea, acude a su ayuda. Bueno, la princesa huye a caballo, llega a un campo nevado, donde está lleno de trampas de, calculo que bueno, para animales, para osos. Cuestiones que una de esas trampas acaba atrapándola, o sea, se le cierra en el pie, justo llega el conde, pero ella como está mal herida, porque en un momento dado el conde lanza la espada para matar a un agresor y la espada se ve que también, bueno, atraviesa a este agresor y acaba estocándola también a ella. Entonces cae malherida y acaba muriendo. La verdad que la escena bastante trágica, bueno, es un momento bastante dramático. Está bien dentro de todo, o sea, tiene buenos planos, nos muestra así planos alejados, todo el campo de nieve. Bueno, y allí vamos a ver el enojo del conde Vlad con la iglesia, con Dios. Bueno, tiene todo ese rencor, se dirige hacia la capilla, enfrenta al obispo y justamente allí le dice, ¿no? Que bueno, él sirvió, esto, bueno, evoca un poquito a la película de Coppola, ¿no? Cuando le dice de que él sirvió a Dios durante mucho tiempo, que mató gente en nombre de Dios y todas estas cuestiones, bueno, y acaba asesinando al obispo y rechazando a Dios. Aquí la diferencia que vamos a ver con respecto a otras películas, esencialmente es inevitable comparar esta película con la de Coppola porque a pesar de que Besson dijo de que él no se influyó por la película de Coppola, la verdad es que sí, se nota muchísimo y incluso algunas escenas, algunos diseños, se nota bastante la influencia de la película de Francis Ford Coppola, que la verdad que fue magistral. Bueno, continuando con la película, bueno, van a pasar 400 años y aquí vamos a ver otra diferencia con respecto a la novela y a las anteriores películas, que toda la parte de la historia de la trama se va a centrar en lo que es Rumania y en vez de Inglaterra lo vamos a ver en París. Entonces nos sitúan 400 años después en la ciudad de París. Aquí vamos a ver al doctor del manicomio con su asistente y aquí vamos a ver otra gran diferencia en cuanto a la historia de Stoker, que en el manicomio no vamos a ver a Renfield, sino que en su lugar vamos a ver como una especie de híbrido de Renfield con Lucy. Sí, bueno, vamos a ver a esta vampiresa que se encuentra allí encerrada, toda encadenada, que se llama María. Y es graciosa esta escena que se nos presenta. Bueno, yo viendo la película pensé que iba a ser Van Helsing y en realidad, bueno, es otro personaje que juega el rol de Van Helsing en realidad. Bueno, este sacerdote que lo vemos que pareciera que está rezando frente al altar.
y en realidad, bueno, está tomando como un licor, algo así. Bueno, es graciosa la escena. Bueno, este personaje, ¿no? Que está interpretado por el magnífico Christoph Waltz. Bueno, este personaje de María es una mujer muy, muy extrovertida. La verdad que es muy linda la actriz. Bueno, la vemos toda pelirroja y bueno, ya convertida en vampiro. O sea, bueno, una gran diferencia también con la novela y con otras películas, ¿no? Bueno, y aquí mediante una especie de interrogación que le hacen a esta vampiresa María, logran obtener la información de que este conde Drácula, este príncipe Vlad, está en busca de su princesa. Por otro lado, vamos a ver a Jonathan Harker llegar al castillo del conde y es recibido justamente por el propio conde Drácula. Aquí la verdad que yo cuando vi al conde no me gustó nada el diseño. Es como una especie de caricatura de Drácula de Coppola. Es como que intenta emular un poco ese diseño, esa estética, pero haciéndolo de una forma un poco bizarra. También aquí vamos a ver una especie de gárgolas que más adelante vamos a ver que tienen vida. Sí me gustó, por ejemplo, el tono de voz que tiene el conde y esa comunicación más directa que tiene a diferencia de otras películas. Incluso se podría decir que ni siquiera intenta esconder quién es, porque demuestra también sus poderes. La verdad que toda esta escena, mientras Jonathan está cenando, está bastante bien. Bueno, intenta sacar unos planos de su maletín, se le cae un crucifijo. Hay una escena como un poquito graciosa, porque bueno, le pregunta si cree en Dios, y él le dice que no, que la cruz esa se la había dado el chofer de la diligencia que lo trajo allí. La verdad que el conde me chocó de a ratos, parecía como una vieja con una peluca o algo bueno. Bueno, volviendo con la película, Jonathan es llevado a su habitación y mirando un libro descubre que le falta una hoja. Esa parte es importante porque más adelante vamos a ver dónde está esa hoja que falta, que es una fotografía de Elizabeth o de Elisabetta. Bueno, yo digo Elizabeth porque bueno. Cuestión es que en un momento dado él se pone a recorrer el castillo y encuentra el sarcófago con el conde durmiendo dentro. Bueno, lo atrapan, lo encierran, lo encadenan estas gárgolas y el conde allí le hace como una especie de interrogación. Finalmente, Jonathan le muestra una fotografía de Mina. El conde le cuenta toda su historia, qué fue lo que pasó con su princesa, con su amada y toda esta historia. Y allí es donde el conde lo deja encerrado, encadenado, y él se va y se prepara para irse justamente hacia la búsqueda de Mina, ya que viendo la fotografía vio prácticamente la imagen de Elisabetta en ella. Por otro lado, Van Helsing va a visitar al esposo de María y allí, investigando en la habitación, es que encuentra justamente la hoja, la página del libro que faltaba, que contiene la imagen de Elisabetta. Y allí se da cuenta que el conde va a ir en busca de Mina, que es la amiga de María. Bueno, yo le voy a decir Van Helsing porque es Van Helsing. Incluso al final habla en alemán. Así que bueno, es el sacerdote, pero yo aquí relatando y haciendo el resumen, lo voy a llamar Van Helsing. Una cosa muy importante es que cuando el conde está contándole la historia a Jonathan, le cuenta, bueno, de que él se sentía solo, bueno, se acaba yendo al cementerio, se postra sobre la tumba de Elisabetta y bueno, siente tanta soledad y él, bueno, decide cómo quitarse la vida. Y ahí vamos a ver que él intenta varias veces quitarse la vida arrojándose de la ventana del castillo y no muere, no puede morir. Entonces como que se da cuenta de que no tiene manera de morir. Cuestión es que acá vamos a ver, no sé si es una referencia o una copia. Para mí fue una copia directamente de la novela El perfume, bueno, la película, la novela, porque caemos en esta cuestión del perfume. Él va a ver a un científico, no sé qué, bueno, una persona que crea perfumes y le crea como un perfume perfecto.
Bueno, exactamente lo mismo que sucede en la novela de Patrick Süskind, El perfume, ¿no? Bueno, que las mujeres ahí caen rendidas en cuanto, bueno, él se coloca el perfume. Y de esta manera va recorriendo ciudades y vamos a ver diferentes épocas hasta que finalmente cae en donde se encuentra María y ahí vemos el momento en que ella es convertida en vampiro porque, bueno, el conde ya tiene ese estatus de vampiro, ¿no? Ya es un vampiro. Bueno, una cosa que a mí no me gustó mucho de estos vampiros de Luc Besson es que estos vampiros son diurnos, andan a plena luz del día sin ningún problema, sin ningún tipo de bronceado, cual está con su poder máximo de vampiro que ya no le hace daño el sol. Bueno, eso no me gustó nada, no me gustó. Bueno, hubieron muchas cosas que no me gustaron que luego lo voy a ir detallando al final. Bueno, no quiero hacer un video tan extenso, así que voy a ir resumiendo y voy a ir comentando más que nada escenas más trascendentes y relevantes. Así que bueno, continuamos un poco con la historia, con la película, que ya estamos, creo que más o menos ahí andaríamos por un poco más de la mitad aproximadamente, ya que es una película que dura 2 horas y pico, más o menos, no recuerdo bien, pero bueno, es más o menos lo que tenemos hasta este punto en cuanto a la historia. Así que continuando, bueno, cuestión es que no hay mucha explicación con respecto al perfume este. Y bueno, hay una escena que no recuerdo bien en qué momento sucede, pero me evoca a la película de Cumbre Borrascosas de Peter Kaminsky, en cuando Heathcliff desentierra el ataúd de Catherine y abre la tumba, ¿no? Bueno, pasa exactamente lo mismo. Y me recordó mucho a esa parte de la novela de Cumbre Borrascosas. De la película, porque no recuerdo bien si en la novela eso sucede. Cuestiones que vamos a ver también ahí en unas escenas medias en velocidad, el tema de cómo él va adquiriendo su riqueza, bueno, el conde Vlad, todo el oro y todas estas cuestiones, bueno, por intermedio de estas gárgolas que él tiene, que bueno, más o menos al final de la película vamos a saber qué son esas gárgolas. Bueno, el conde camino a París se encuentra con un monasterio donde encuentra unas monjas y bueno, hay una escena que la verdad que no sé qué tan necesaria y qué tan relevante era toda esta escena con el tema del perfume y cómo va dominando a las monjas y bueno, las va consumiendo, ¿no? Bueno, aparece una monja en especial, más joven, y bueno, y cómo le va chupando la sangre y todas estas cosas. El conde finalmente llega al manicomio, libera a María. María se alimenta de este ayudante del médico, este jovencito, bueno, se alimenta de él y bueno, queda en libertad. Bueno, entonces va a ver a su amiga Mina y allí se van a recorrer una especie de feria, hay como una fiesta donde hay fuegos artificiales y aquí, bueno, se encuentra con el conde y lo bueno de esta parte, de todas estas cosas que nos van contando, es que a diferencia de la película de Coppola, aquí directamente cuando ellos entran en contacto, ella siente como una vida pasada. De hecho, más adelante, en una escena, cuando ya ella está en su habitación y aparece el conde dentro de su habitación, le hace el regalo de la cajita de música que vimos al principio, hace sonar la cajita musical y ella allí siente una conexión directa con el conde y empieza a ver todos esos recuerdos y a modo de flash ve toda esa vida pasada y apasionada con el conde y bueno, cae rendida a los pies del conde. Bueno, un poco antes de todo esto, ella tiene una conversación con Van Helsing que le comenta toda la situación, que había conocido al conde. Bueno, él le dice quién es realmente, que la viene a buscar, que viene por ella. Y bueno, luego sucede todo lo que mencioné anteriormente. El conde acaba llevándosela, la muerde. Bueno, obviamente, o teóricamente ella se convertiría en vampiro. Se la lleva para Rumania. Matan a María, le cortan la cabeza. Más tarde este sacerdote pseudo Van Helsing va con el doctor y con el marido de María. Tras el conde se dirigen a Rumania. Bueno, ya en el castillo
vamos a ver a los tártaros que traen el cajón de Drácula con el conde y con Elisabetta adentro. Los reciben las gárgolas, bueno, van recorriendo el castillo y como que, bueno, están teniendo momentos felices, se ponen a bailar y, bueno, ven como toda una vida juntos, como una vida a futuro juntos. También vamos a ver al sacerdote, al doctor, al marido de María, que llevan soldados y todos que ya están en la puerta del castillo e irrumpen y se genera allí toda una escena de acción entre las gárgolas. Bueno, ahí el conde los enfrenta, mata a varios, los soldados detienen a los tártaros. Bueno, en un momento Van Helsing tiene una conversación con el conde y no quiero contar bien exactamente qué es lo que sucede aquí. Bueno, cuando ustedes vean la película, los que ya la vieron, los que no, bueno, ya la verán en su momento de estreno en sus países, cómo es que el conde logra obtener y decide redimirse, obtener esa redención, y allí, bueno, el final está más o menos, la verdad para mí el final más o menos, bueno, Mina queda con vida, el vampiro muere, el conde se esfuma por el aire, hecho cenizas, y la verdad que bueno, yo tengo muchas cosas para decir. Hubieron muchas cosas que me gustaron en cuanto a escenografía. La verdad, bueno, hay unas escenas de baile, la parte que el conde va como recorriendo diferentes épocas y bueno, en busca de Mina, de Elisabetta en realidad, bueno, con el tema del perfume. Hay varias escenas bastante buenas. Hay muchos que dicen que esta película es bastante gótica y yo la verdad no la veo tan gótica. Sí, es bastante victoriana. Bueno, el gótico tiene que ver un poco con lo victoriano, pero no es una película. Me resulta más gótica la película de Francis Ford Coppola que esta. Reitero, es inevitable, por más que no querramos, es inevitable compararla con la película de Coppola. Es inevitable porque tiene varias escenas muy parecidas, vestuarios muy parecidos. Me gusta mucho, me parece muy bonita la actriz esta que representa y actúa de Elisabetta y Mina, es muy linda, aunque a veces me recuerda un poco a Camila Cabello y ahí es donde me la baja un poco. Pero la verdad que es una actriz muy bonita, con todo ese traje rumano, digamos, le queda muy bien. No así en la época victoriana, ya ahí es como que no está tan... No está... Es como que a mí por lo menos no me termina de convencer. La película no es una mala película, es una producción que se ve que tiene un costo, bueno, de hecho ha tenido también sus problemas en cuanto a producción. Sí, es una película bastante romántica, se sale muchísimo del terror, aquí no tenemos terror prácticamente, no hay escenas así como... No se centra en el personaje del vampiro, no se centra. Sí, todo lo que es la parte de romance. Es difícil para mí darle una nota, yo le daría un 7, teniendo en cuenta el tipo de producción que es. Está bien que yo a la película, por ejemplo, de La Guerra de los Mundos le di un 8, pero bueno, a mí me resultó entretenida más allá de lo bizarra, de todos los errores que tiene, las inconsistencias. Yo creo que es una película, digamos, que hay que tomarla como lo que es, que logra su objetivo, me entretuvo y por eso le di esa puntuación. Y yo a esta le voy a dar un poco menos, porque es una película en la que uno la ve de otra manera. ¿Sí? Es una película que uno la ve ya de modo, digamos, entre cine-arte, porque de hecho lo es. Luc Besson tiene películas que a mí me gustan muchísimo. Hay una película que se llama Ángela de Luc Besson, que a mí me parece espectacular. Esa película es maravillosa, hermosa. Yo se las recomiendo. Se llama Ángela, que toca un poco un tema de un ángel y esas cuestiones. La verdad que se las recomiendo. Esta película de Drácula está bastante bien en cuanto a actuación. Caleb se pasa, es un gran actor, aquí lo demuestra, muy bueno, ¿sí? También tenemos a Christoph Waltz, que para mí está muy bien como Van Helsing, bueno, como el cura o el sacerdote. Y bueno, ya esta actriz, Matilda De Angelis, la actriz que hace de María, esa personalidad extrovertida que tenía Lucy, es la verdad muy buena, es muy bonita. Las dos actrices son muy bonitas.
Y a nivel actuación, la verdad que está muy bien, muy bien. Yo sé que la película ha tenido críticas bastante positivas. También ha tenido sus críticas negativas que tienen que ver con el tema este de la reimaginación, todos los cambios que hubo. Bueno, allí el tema de las gárgolas, que las gárgolas finalmente son niños. Vemos la ausencia de las tres esposas de Drácula, las tres vampiresas que solemos ver y que están en la historia de los libros. Bueno, en el libro, ¿sí? Hay que recordar que en el libro alternativo, en Los Poderes de la Oscuridad, esas tres vampiresas no existen, ¿sí? Hay otra vampiresa. Bueno, yo recomiendo que vean el podcast, si no lo vieron, no lo escucharon, de Los Poderes de la Oscuridad, que está aquí en el canal. Le voy a dejar por aquí una pestaña, un enlace por aquí arriba, para que vayan y escuchen ese podcast del libro de Drácula, Los Poderes de la Oscuridad, que es muy interesante. De hecho, a mí me gusta muchísimo más esa historia, que está escrita por el propio Bram Stoker y el traductor de Islandia. Bueno, este es mi resumen, mi opinión y mi reseña con respecto a esta película de Drácula 2025, una historia de amor, una historia de Luc Besson, esta reimaginación de esta novela clásica de Drácula, que la verdad que tiene muchas cosas que la verdad flojean bastante. Yo tenía muchas expectativas, más viniendo de la mano de Luc Besson, que yo lo admiro muchísimo, tiene esa forma particular de contar historias, pero la verdad que aquí me decepcionó bastante. Bueno, gente, espero que les haya gustado este podcast. Recuerden que pueden apoyar al canal suscribiéndose si todavía no lo han hecho, comentar, darle like, compartir y por supuesto nos pueden escuchar por la plataforma de iVoox. Hasta aquí entonces, nos vemos en la próxima. Hasta luego, chau chau.